Tengo el gozo de compartir la palabra del Señor hoy. Antiguamente, cuando se hablaba de la resurrección, se le decía a las personas cuando se encontraban, se le daba un saludo y era: Jesucristo resucitó. ¿Y sabe qué respondían las personas? Ciertamente Él resucitó. Diga conmigo: Jesucristo resucitó. Yo voy a decir: Jesucristo resucitó, y tú vas a decir. Muy bien, vamos a practicarlo. Jesucristo resucitó. Jesucristo resucitó. Muy bien, es dando evidencia de que Jesucristo había resucitado. Pero había un pueblo, con el texto que vamos a estar leyendo hoy, había un pueblo, una región, una ciudad, que si le decían Jesucristo resucitó, ellos decían: déjame pensarlo, déjame masticarlo. Así que por favor abra su Biblia en Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Y el título que le he puesto a este mensaje se llama Inmortal. Inmortal. Muchos de los que hacen películas, guiones, toman muchos de los principios espirituales de la palabra de Dios. Los superhéroes, las películas de ciencia ficción, traen muchos de los principios que el Señor quiere hoy revelar y mostrarnos. Y nos vamos a dedicar a un texto, el texto de Primera de Corintios 15, desde el 1 hasta el 19. Desde el 1 hasta el 19. ¿Cuántos lo tienen? Levante la mano si ya tiene el texto. Muy bien, le voy a pedir a Memphis que por favor se acerque y él va a ser nuestro relator de este texto. Primera de Corintios 15, del 1 al 19, la resurrección de los muertos. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe.
Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Amén. Amén. Gracias, Memphis. Agradable la voz de Memphis, ¿cierto? Sabe que ayer mientras estaba pensando en este texto, le faltó el 20, hermano. Pero ya lo vamos a dar el 20. Era hasta el 19. Era hasta el 19. Cristo resucitó. Y ustedes están como los de Corintios. ¿Cómo así que resucitó? Cristo resucitó. Ya van pasando porque en Corintios había un grupo, los que ya negaban, pero habían otros que estaban ahí en duda. Ustedes están como los que están en duda. Cristo resucitó. Una de las cartas que el apóstol Pablo escribe y se compara con el libro de Hechos, con los evangelios de Juan, Marcos, Mateo y Lucas, cuando cuentan de la resurrección de Cristo. Este es el texto número 1 más largo, porque son 57 versículos de exposición doctrinal y práctica con respecto a la resurrección. Entonces le voy a dejar tarea para la casa desde ya. Yo le voy a dar hasta el 1 hasta el 19. Se lo voy a exponer en la medida que el Señor nos lo permita. Pero usted en la casa va a hacer del 20 al 58, hasta el 58. ¿Por qué es tan importante esta carta? ¿Por qué Pablo está escribiendo esta carta? Porque esta es una de las cartas que nos da consolación y fe, nos da esperanza y propósito, nos da poder y vida nueva. Pero también esta carta es una de las cartas, y este capítulo 15 es una de las piedras fundamentales de la proclamación del Evangelio de Cristo, y tiene que ver con la resurrección. Si Cristo no hubiera resucitado, quiero decirle que la identidad de Jesús como Hijo de Dios quedaría nula. Entonces le quiero dar algún cuadro panorámico para la casa. Desde el verso 1 hasta el 19, Pablo está explicando la resurrección de Cristo. Está hablando desde dos perspectivas. Número 1, desde los hechos, pero también está dando un fundamento doctrinal. ¿Por qué Pablo está dando un fundamento doctrinal desde el 1 al 11? Porque lo que yo decida creer establecerá mi estilo y mi comportamiento de vida. Diga, la doctrina es importante. ¿Por qué es importante la doctrina? Porque determina mi sistema de creencia, determina mi comportamiento. Y la iglesia de Corinto tenía un problema. ¿Cuál era su problema? Lo vamos a ver. Porque su comportamiento y su estilo de vida estaba cambiando. Y el apóstol Pablo tiene que refrescar estas verdades. Desde el versículo 20 hasta el 34... está hablando el apóstol Pablo de la resurrección de los creyentes. Y la resurrección de los creyentes la va a mostrar en 3 dimensiones. Desde el 20 hasta el 58
clasifíquelos para que haga la tarea esta semana en su tiempo devocional. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo desde el 20 hasta el 34? Pues se les está contando la forma de la resurrección. Eso lo hace desde el 20 hasta el 34. Está hablando del momento, los que les gusta la escatología. Entonces, una de las cosas que debemos hacer cuando leamos este texto es, ¿cuántos de aquí han ido a cine a ver 3D o 4D? ¿Cuántos tienen un televisor de 3D? ¿Cuántos saben que estoy hablando de 2D o de 3D? Son de esas imágenes que te hacen sentir que tú estás dentro de la película. Y este es un texto que hay que verlo con gafas de 4D, porque Pablo está hablando muchas veces cuando vemos esas películas de ciencia y ficción, Pablo está mostrando varias escenas. Número uno, del presente con respecto a la forma del cuerpo como iba a resucitar. Pero número dos, está mostrando un momento, está hablando de el arrebatamiento o los tiempos finales. Y número 3, en el verso 57 al 58, le está hablando de los asuntos prácticos de creer en la resurrección. Ese es el marco de Primera de Corintios capítulo 15. La resurrección de Cristo y la resurrección de los creyentes. La forma como van a resucitar, el momento y los asuntos prácticos que tiene que ver con esa resurrección. ¿Listo el panorama de Primera de Corintios? 58 versículos. Entonces, vamos a mirar una primera parte. ¿Qué pasaba en Corintios? Pablo va a dar certeza y evidencias de la resurrección de Cristo. ¿Por qué Pablo tiene que disertar ampliamente para dar evidencia de la resurrección de Cristo? Pues ha pasado 55 años después de Cristo y Pablo, en uno de los viajes misioneros, tiene que escribir a la iglesia de Corintios, porque la iglesia de Corintios, con respecto a sus verdades, respecto a la resurrección, estaba diciendo más o menos lo siguiente: ¿Cristo resucitó? Déjame masticarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque necesitamos entender culturalmente dónde estaba Corinto. Corinto era una de las regiones de Grecia. Era de las regiones de Grecia. Y una de las filosofías que había permeado a los griegos era la filosofía gnóstica o dualista. Ahora la pregunta es, ¿eso fue para hace 2000 años? Pues déjeme decirle que no. Esa filosofía todavía tiene una línea delgadita que permea la vida del cristiano. ¿Y cuál era esa filosofía? Esa filosofía decía lo siguiente: que este mundo es el mundo espiritual y que este mundo es el mundo material, que este mundo espiritual es bueno y que lo material es malo, que este mundo espiritual estaba compuesto por el alma y que el alma estaba encapsulada en un cuerpo, y como estaba en un cuerpo, ese alma necesitaba que este cuerpo muriera para que éste fuera libre y pudiera disfrutar de la inmortalidad. Ese era el concepto de la filosofía de ese tiempo, una dualidad, que esto es sagrado y que esto es secular, que el domingo es sagrado y que el domingo comamos y bebamos, que el cantar, orar es sagrado, pero el trabajar, el cuidar los niños, hacer comida, era amarlo. Entonces, ¿quiénes son los buenos? Para los griegos, ese lado era el lado bueno y este lado era el lado malo. Los griegos no entendían cómo un Dios podía venir en su divinidad
y poder habitar. Un Dios espiritual podía venir a habitar en un cuerpo humano. Entonces, una de las doctrinas fundamentales de las cuales hoy proclamamos y creemos es que Jesucristo es Señor de lo visible y de lo invisible, creador del cielo y de la tierra. Por eso estamos estudiando como iglesia el libro de Efesios a través del Dialogando con Dios, pero también empezamos esta semana el libro de Colosenses, porque el libro de Efesios y de Colosenses exaltan la supremacía de Cristo, exaltan la autoridad, la redención, exalta la herencia que tenemos en Cristo, el poder de la suficiencia de lo que Cristo ha hecho, que Él es creador, pero Él es también sustentador, y que Cristo vino a reconciliar tanto el mundo espiritual como el mundo material. Y esa era la filosofía que estaba modelando la iglesia de Corintios. Muchos de ellos habían creído su fe, pero muchos de ellos que eran griegos traían dentro de sí este tipo de filosofía. Y yo le pregunto, ¿será que esa filosofía todavía aplica para hace 2000 años? ¿O usted todavía sabe qué es más sagrado y qué es secular? Eso era lo que estaba sucediendo. Ellos no podían creer en la resurrección de los muertos. Ellos no creían que Cristo había resucitado en su cuerpo, porque ellos tenían una filosofía. Ellos creían gnósticamente que necesitaba esa alma salir del cuerpo y salir y alcanzar unas dimensiones espirituales para conectarse con el Dios espiritual. Entonces, yendo al texto, Pablo les va a contar las evidencias del poder de la resurrección. Y esas evidencias es lo que hace para nosotros hoy, aunque no sea la fecha histórica, no podemos dejar de ver este texto como un texto histórico. Pero mi corazón hoy, en estos minutos, es que usted pueda entender lo que Pablo está diciendo en Filipenses 3:10. Pablo está diciendo en Filipenses 3:10 lo siguiente: mire, yo quiero que ustedes conozcan, pero también experimenten el poder que resucitó a Cristo entre los muertos y puedan ser partícipes de su muerte. Lo que Pablo estaba diciendo era lo que la pastora Pili estaba soltando proféticamente: un espíritu de revelación. Y yo me levanté hoy a la madrugada orando por eso. Señor, despierta sobre la iglesia un espíritu de revelación. Trae sabiduría, trae conocimiento. Levante su mano y diga conmigo: Señor, trae sobre mi vida espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, espíritu de inteligencia en el conocimiento del Cristo crucificado, pero del Cristo resucitado. ¿Qué era lo que Pablo estaba hablando, mis amados? Pablo estaba diciéndole a la iglesia hechos históricos, pero Pablo quería traerle el poder que representa la obra de Cristo resucitado. Y aquí es donde viene: necesitamos estudiar la teología, necesitamos estudiarla, necesitamos ser fervientes estudiantes de la doctrina, pero necesitamos ser fervientes personas que experimentan la revelación del poder de la palabra de Dios. Una cosa es que yo entienda intelectualmente una verdad, pero una cosa diferente es que la verdad se encarne en mí, se haga vida y sea un eje de transformación. Porque era lo que Pablo les estaba diciendo en el versículo 1 y 2. Les estaba diciendo la primera evidencia, y era la iglesia. La primera evidencia que nos muestra el versículo 1 y 2 es que Pablo les dice: ustedes escucharon el mensaje de Cristo.
Lo han escuchado no solamente de mí, lo han escuchado por los apóstoles. Ustedes, entonces, ¿cuál es su salvación? ¿Qué es lo que han creído? Porque Santiago dice lo siguiente, que los demonios también creen y tiemblan. Pero ¿sabe qué pasa con los demonios? No aceptan la justicia de Dios. Lo que Pablo les estaba diciendo, que vana es tu fe. Vana es tu fe. ¿En qué has creído? ¿En qué estás sustentando tu estilo de vida? Pablo les estaba haciendo un llamado, y eso a veces es la pregunta que muchas veces nos hacemos. Hombre, si este recibió al Señor, ¿por qué todavía su vida no refleja el carácter de Cristo? ¿Por qué todavía sigo con esos hábitos? Llevo 1 año, llevo 2 años. Porque parte de lo que estaba pasando con la iglesia de Corintios, cuando usted lee, eran los desórdenes que estaba viviendo. Entonces lo que estábamos hablando, lo que está hablando Pablo aquí, es que habían hermanos a medias. Hermanos a medias. Qué vano era la fe que habían creído. Que ellas estaban comparados igual a los demonios. Creían y temblaban, pero su estilo de vida, su estilo de práctica no había pasado a otra dimensión. Si tú estás batallando con áreas en tu vida en la cual todos batallamos, déjame decirte que necesitamos creer que hay una revelación que está viniendo no solamente a mi mente, sino que está bajando a mi corazón y está provocando una transformación poderosa por la obra de resurrección. Lo segundo que Pablo le está hablando en el verso 3 y 4 es las escrituras. Pablo le está diciendo, mira, las escrituras dan testimonio. Y si quiere, mírelo y subraye verso 3 y 4. Las escrituras dan testimonio. Y aquí está el valor de que usted todos los días abra la Biblia. Diga conmigo, debo abrir la Biblia. Porque la Biblia nos cuenta el plan eterno de Dios, los propósitos eternos que Él tenía establecido. Y la segunda evidencia que Pablo nos está contando es las escrituras. Las escrituras y los profetas. Jesús mismo habló de la resurrección, pero también habló de la crucifixión. Los apóstoles mismos citaron los versos proféticos de Isaías, de los Salmos, revelando en torno a Cristo. Entonces, una de las dinámicas de una iglesia que cree en el resucitado tiene que ver con abrir las escrituras. Y cuando abro las escrituras, no es solamente para llenarme intelectualmente. Cuando abro las escrituras es para ir y ver la palabra como en un espejo, y viéndome a cara descubierta, digo, este no se parece a Cristo Jesús. Este todavía le da rabia. Este todavía le da envidia. Este todavía tienes ganas de pecar. Pero cuando yo voy a las escrituras, cuando tú y yo vamos a las escrituras, debemos ir con un propósito. ¿Sabe cuál es? Ser transformados por medio del arrepentimiento. Necesito ir a las escrituras. Entiéndame, mi hermano. Cada vez que vaya a las escrituras, debe haber espíritu de arrepentimiento en mí. No voy a las escrituras porque, si no voy a ser líder de célula. No leo las escrituras porque podemos ser sistemáticamente, estudiarnos todas las escrituras, pero no ser transformados, seguir siendo el mismo, los mismos pecados, las mismas consecuencias. Entonces Pablo le dice, la iglesia como testiga, los creyentes como testigos de la resurrección. Las escrituras dan testimonio. Pero la tercera evidencia de que Pablo le habla está en el versículo número 5 y versículo número 6. Los testigos oculares. ¿Cuántos han sido testigos de algún accidente? Levante su mano. ¿Sabe que usted se convierte en una pieza clave de un evento?
cuando hay daños hacia otra persona. Los testigos son importantes. Los testigos, cuando vienen hacia el jurado, la fiscalía lo que va a buscar es que sean coherentes, que no sean dementes, que hayan presenciado y hayan participado visualmente del evento. Y Pablo va a nombrar algunos testigos. Y son los testigos no solamente desde el concepto histórico de la Biblia, sino que son los testigos de encuentros poderosos con Dios, de los cuales los cristianos que conformaban hace 2000 años lo vieron y vieron ciertas acciones de vida por ese testimonio que ellos vieron. ¿Cuál fue el primero? Cefas, Pedro. Todos recordamos a Pedro. Pedro lo recordamos el día viernes de esta Semana Santa. ¿Por qué? Pedrito negó a Jesús. Antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y Pedro, Jesús tiene un encuentro cuando resucita y le dice: vaya, dígale a Pedro que he resucitado. Y estuve estudiando el encuentro de Jesús con Pedro, porque le dice: Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que yo te amo. Entonces Pedro, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Y 3 veces le hace la pregunta: Jesús, tú sabes que yo te amo. La resurrección nos invita a recordar las muchas veces que hemos negado al Señor. Las muchas veces, aunque somos creyentes, hemos caído en fornicación, hemos caído en adulterio, hemos caído en ciertas actividades ilícitas en contra de la palabra de Dios y que negamos a Jesús. Le negamos en el trabajo, le negamos en la universidad. Pero la resurrección viene a cambiar el expediente. La resurrección cambia el expediente de un hombre que estaba muerto en sus pecados y sus delitos, pero al recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador, le regenera, le da una nueva vida y resucita de muerte a vida eterna. Y en Hechos 2, después de que Jesús está 40 días, nos encontramos con un hombre después de la resurrección y de haber estado con Jesús. Porque el mensaje apostólico número 1 dado en Hechos 2, se levanta un hombre valiente. Un hombre que unos días atrás era temeroso y temió por su vida, pero una vez con el encuentro con el resucitado, con el Cristo el Hijo del Dios viviente, Pedro se para delante de la multitud. Y Pedro les hace conciencia del gran magnicidio que han cometido ante un hombre que era justo. Y Pedro levanta su voz. El encuentro con el resucitado cambia nuestro estilo de vida, cambia, nos da coraje, nos da valentía. Y ese era el espíritu de la iglesia apostólica. Y ese es el espíritu que Dios quiere levantar en este tiempo, para los tiempos que están viviendo. Porque necesitamos pararnos ante un mundo que está creyendo relativismo. Pero necesitamos, en medio de lo que hemos negado a Cristo, necesitamos pararnos y decir cuál es la verdad absoluta del Evangelio de Jesucristo. Las universidades, los profesores, los colegios están plagados de relativismo, están plagados de griegos, de sofismas, de filosofías. Pero necesitamos pararnos en la verdad del Evangelio de Jesucristo. Pedro estuvo dispuesto, después de la resurrección de Jesucristo y su encuentro, a dar su vida por el Maestro. Y quiero decirle que la forma como él murió no fue en plumas con almohadas, fue martirizado. Hechos 1:8 dice: y me seréis testigos
¿Cuántos somos llamados a ser testigos? Levante su mano. La palabra testigos en el griego significa mártir. ¿Cuántos son los llamados a ser testigos? Los 12 fue otra de las evidencias oculares. Lo que habla este texto. Después habla también de Jacobo, el medio hermano que tuvo Jesús. Jacobo es conocido después como el apóstol Santiago y escribió la carta de Santiago. Santiago tuvo un encuentro también con su hermano, su medio hermano, como se le dice en la Biblia. Santiago tuvo una revelación, diga una revelación. Porque Santiago vivió con su hermano, creció con su hermano, pero Santiago no se le reveló que él era su hermano. Y así a veces nos pasa en la vida cristiana. Llevamos meses y años viniendo a la iglesia, pero no se nos ha revelado. Diga conmigo: Jesús, revélate por medio de tu Espíritu Santo a mi vida. Santiago fue otro de los mártires por el Evangelio. Habla también de los 500. Usted lo leyó en el versículo 5 y 6. Los 500 que lo vieron de una vez y dan testimonio de la resurrección. Pero después el apóstol está hablando de él. Dice: y por último se me apareció a mí, el más abortivo, el que no sería digno de ser llamado por él. Y aquí hay toda una verdad escondida con respecto a nuestra vida. Porque Pablo está diciendo, cuando Pablo tiene su encuentro en Hechos 9, escríbalo, en Hechos 9, Pablo, que antes era Saulo, en ese momento Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo estaba persiguiendo ¿a quién? ¿A Jesús? Saulo estaba persiguiendo a la iglesia. La azotaba, la perseguía, generaba temor. Era un fariseo, un celoso de la ley. Pero Pablo tiene un encuentro transformador con el Cristo resucitado. Y Jesús le dice: Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues? Si Cristo no hubiera muerto y hubiera resucitado, tú y yo no estaríamos sentados en una silla, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza y tú y yo formamos miembros de un cuerpo. Entonces quiero decirle que aquí hay toda una verdad que necesitamos que se revele y que se entienda. Yo soy miembro del cuerpo de Cristo. Primera de Pedro dice que edificados como una casa espiritual, para que vengamos a ser una casa en el cual Él es la piedra de fundamento. Cristo es la cabeza. Entonces, cuando usted viene aquí, ¿a qué cree que viene? A expresar la vida de Cristo por medio de ti. Cristo se ha incrustado, se ha impregnado en cada uno de los miembros. Entonces, ¿quién es el que está a tu lado? Escúcheme, ¿quién está a tu lado? Un miembro del cuerpo de Cristo. Y eso nos lleva a la vida de comunidad. Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué persigues a la iglesia? ¿No ves que yo soy la cabeza de ella? Yo ya la engendré, yo ya le di vida. Y Pablo dice: y fue su gracia la que me alcanzó. Su gracia. La obra de la resurrección de Cristo nos lleva a entender su gracia. Somos salvos por gracia. Soy lo que soy, decía varios de los apóstoles, soy lo que soy por la gracia de Dios.
Tengo lo que tengo, poseo lo que poseo por la gracia de Dios. ¿Y qué era lo que Pablo decía en el versículo 7 y en el versículo 8? Yo he hecho más trabajo que todos estos apóstoles, he hecho más viajes misioneros que todos estos, he escrito más cartas que todos estos demás apóstoles. Pero ¿sabe qué reconoció al final Pablo? Que soy lo que soy, y todo lo que hago y lo que puedo hacer es por la gracia de Dios. ¿Y sabe qué le quita eso de su corazón? Le mata la envidia contra el otro. Le mata la envidia. Le mata la envidia porque el otro tiene, porque el otro sí lo llevan, porque a mí no me llevan, porque este sí hace. La gracia de Dios es suficiente. Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Diga: la gracia de Dios nos es suficiente. La gracia de Dios nos es suficiente. Cristo resucitó. Cristo resucitó. Otra de las evidencias que muestra el texto es en el versículo 11. En el versículo 11, ellos tenían un mensaje en común. Ellos tenían un mensaje en común. ¿Cuál era el mensaje en común? Y es el eje de toda doctrina cristiana. Número 1, que Cristo murió por nuestros pecados. Quiero darle la base para que usted evangelice al Cristo resucitado. Que Cristo murió por nuestros pecados, tal como dice las Escrituras. Que la muerte de Cristo en la cruz no fue un accidente, ni fue una idea premeditada. Una idea de último momento. Necesitamos entender la historia completa. Amados, estamos dando un curso una vez al mes los sábados de cosmovisión bíblica, donde le estamos contando la historia completa. Porque nos podemos quedar solamente en Semana Santa, muerte y resurrección, salvación personal. Pero la Biblia dice que Cristo es el Cordero de Dios que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Ojo, ¿cómo así? Que todavía no se había creado el mundo y que Cristo se inmoló, que Cristo se ofreció. Porque quiero decirle que la salvación, la obra en la cruz, no solamente es un acto para nosotros. Porque muchos han creído que Cristo muere en la cruz solamente para mi beneficio personal. Cristo muere en la cruz para restaurar al hombre con Dios, pero para restaurar el propósito eterno que el Padre ha establecido. La creación, la caída, la redención, pero también viene la consumación, un plan final. Y por eso es bueno estudiar los versos 30 al 58, porque los versos 30 al 58 nos muestran un poco del tiempo final, de la historia final. Entonces, el mensaje en común era: Cristo murió, Cristo fue sepultado, pero Cristo también resucitó y está sentado a la diestra del Padre, y viene un momento en que va a tomar al aguijón de la muerte y le va a decir: muerte, ¿dónde está tu victoria? Y esto nos lleva a pensar, amados, el temor que tenemos a la muerte. Piensa por un momento, ¿le tienes temor a la muerte? ¿Le tienes temor? ¿Sabe que yo cuando voy en los aviones me acuerdo mucho de la muerte? ¿Cuántos, dice por ahí un dicho, que los ateos se acuerdan de Dios cuando hay turbulencia en los aviones?
Pero necesitamos entender el mensaje en común. Y es que la obra de resurrección es reconciliar al hombre con Dios, pero volver a reconciliar el plan y el diseño intencional con Dios. Y eso nos lleva a pensar mi estilo de vida a la luz de uno de los fundamentos que tanto enseñamos en esta iglesia. ¿Cuántos de aquí han hecho el curso de fundamentos para una vida cristiana? Levante su mano. Si no lo ha hecho, matricúlese. Porque los fundamentos de la vida cristiana, los fundamentos apostólicos, uno de ellos es el arrepentimiento de obras muertas. 2, la fe. Arrepentimiento y fe dan a nacer de nuevo. La primera resurrección es la resurrección espiritual. Y como evidencia de esa resurrección espiritual viene el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo. Una evidencia física es que al bautizarme en agua, algunos llevan muchos meses en el Señor. Yo no sé si bautizarme o no. Cuando me bautizo es una identificación en su muerte, pero también en su resurrección. Y ese será un fundamento. El recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué tenemos esa convicción? Porque Cristo dio una promesa. Y Cristo, para cumplir esa promesa, tenía que haber muerto, tenía que haber resucitado y sentarse a la diestra del Padre. Y por medio, cuando la iglesia clama, cuando la iglesia cree esta verdad, es revestida no solamente del nacer de nuevo, pero también del bautismo del Espíritu Santo, con la manifestación de hablar en otras lenguas. Es una de las doctrinas fundamentales de conocer el Cristo resucitado. Que Cristo cumplió la base legal para recibir el bautismo en el Espíritu y poder convertirnos en un canal a través de la imposición de manos. Y el fundamento siguiente es la resurrección de los muertos. Pero no termina allí en la resurrección de los muertos, que es lo que estoy compartiendo. Entiende que hay un juicio eterno y que todos seremos juzgados. Entonces eso determina mi estilo de vida. El creer en el resucitado determinará mi estilo de vida. Déjeme concluir estos últimos minutos. Del versículo 13 al 19. Ya Pablo ha hecho una disertación de las evidencias de la resurrección. Pero ahora Pablo va a hacer una disertación y muestra 6 consecuencias que están en ese texto. Si no hubiera Cristo resucitado. Y la primera sería: la predicación de Cristo sería vana. Versículo 14. Subráyelo allí. La predicación de Cristo sería vana. Si Cristo no hubiera resucitado, lo único que yo estaría aquí es contándole mitología, filosofía e historia. Sería una predicación vana. Estuve leyendo las características de 20 sectas o doctrinas erróneas y cómo ven a Cristo o cómo no lo ven. Porque una de las cosas que tiene nuestro fundamento de nuestra predicación es que Cristo resucitó. A Cristo crucificado y a Cristo resucitado, a ese Cristo predicamos. La fe en Cristo sería vana también. La fe en Cristo. Y déjeme decirle por qué algunos creen que su fe es vana. Escúcheme. Cuando Cristo vino a la tierra, Cristo vino 100% hombre, pero 100% Dios. Creer que Cristo resucitó como Dios, ¿es fácil o no es fácil? Es muy fácil.
Pero creer que Cristo resucitó como hombre, lo pone a pensar a uno. Entonces, Cristo viene a traer un fundamento de fe. Y necesitamos irnos a Génesis 3:15, curso altamente recomendado en IMES, la realidad de nuestra redención en Cristo. Porque nos establece el fundamento de la revelación de Cristo. Y en Génesis 3:15, después de que el hombre ha pecado, Dios le da una advertencia, le da una profecía a la serpiente. Le dice, se la voy a parafrasear. Ok, serpiente, ¿has hecho caer a mi hombre, Adán y Eva? Ok, te voy a dar tu lección. Te voy a mandar a un descendiente de la mujer y este te va a dar en la cabeza. Lo que está diciendo es lo siguiente: Cristo vino como hombre. Cristo tuvo sed, tuvo hambre, se cansó, fue tentado en todo, pero lo único es que su cuerpo no llevó pecado. Cuando Cristo muere, carga todo el pecado del hombre. Y aquí hay algo que necesitamos ser desafiados. Cristo sanó a los enfermos, ¿como Dios o como hombre? Cristo hizo milagros como Dios o como hombre. En su naturaleza era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Y cuando usted ve la realidad de nuestra redención en Cristo, usted ve toda la imputación del pecado que Cristo cargó y que nosotros merecíamos. Entonces, esto nos lleva a pensar que nuestro Redentor vive, que Jesucristo está vivo y que nuestra fe no sería vana. Otro de los conceptos de los cuales sería desastroso si Cristo no hubiera resucitado eran los testigos de los cuales les acabo de nombrar. Serían mentirosos, charlatanes. Pero en el verso 17 dice, nadie sería redimido del pecado. Pero todos, en el verso 18 dice, todos los creyentes del pasado serían aniquilados. Entonces todos los que creyeron a los profetas, todas las promesas serían quedadas puestas por el piso. Pero me gusta el 19. Los cristianos serían las personas más dignas de lástima en el universo. ¿Por qué Pablo está diciendo esto? Mira, si Cristo no resucitó, todas esas iglesias que se reúnen en Asia, toda esta iglesia que se reúne en Jerusalén, serían dignas de conmiseración. ¿Por qué? Porque quiero decirle que ser cristiano hace 2000 años no es lo mismo a ser cristiano hoy en día. Ser cristiano hace 2000 años no representaba riqueza, ni prestigio, ni renombre. Ser cristiano hace 2000 años era ser aún mismo desafiado en su fe y en lo que creían, ir muchas veces y muchos de ellos al foso de los leones, ser apedreados. Pero ¿qué vieron ellos? Ellos vieron a una fe vibrante, estable y firme en sus apóstoles, en los 500 que vieron. Y con sumo gozo ellos podían saber que iban a la muerte, iban a la persecución, porque tenían una esperanza y una convicción de que más allá de la muerte física había una inmortalidad por el cual el hombre fue destinado. Fuimos creados para ser inmortales cuando creemos en nuestro Señor Jesucristo.
Fuimos creados para inmortalidad cuando reconocemos a nuestro Señor Jesucristo. Vaya por favor al versículo 57 y 58 para que terminemos. La segunda parte la va a estudiar usted. La forma como se resucita. Y aquí hay algo que nos da esperanza. Déjeme abrir mi texto y póngase de pie, por favor. Versículo 57 y 58. Dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amado líder de grupo de conexión, amado Padre espiritual, amado intercesor, amado dador alegre, fiel, que diezma y que ofrenda, amado que está orando, creyendo, sirviendo en los actos sociales, en los alcances sociales, amado que está yendo a los viajes misioneros. Ningún trabajo en el Señor es en vano, porque cuando seamos resucitados, en el versículo más arriba habla de que estaremos delante del tribunal de Dios y todos seremos juzgados. En el verso 36 y 37 por ahí dice: entonces ¿qué? Como no hay resurrección, comamos y bebamos, que esto mañana se va a acabar. Se lo parafraseo. Si no hay resurrección, creemos todo un estilo de vida, porque eso es lo que hace el ateísmo. No hay destino final, no hay propósito final. Comamos y bebamos. Cuando entendemos el poder de la resurrección y entendemos que seremos resucitados, pero entendemos que seremos resucitados para estar en un juicio delante de Dios, los que hemos creído, pero también seremos juzgados por lo que hicimos o dejamos de hacer. La promesa ofrenda de fe. ¿Sabe que la promesa ofrenda de fe es una semilla? Cuando la Biblia habla de la ofrenda, le hace referencia a lo mismo que a la resurrección, porque pone el ejemplo de la semilla. Cuando habla del ofrendar, cuando habla del dar, también lo hace en el carácter de la semilla. Y la semilla tiene la facultad de que usted siembra una semilla y produce algo, da un fruto mayor. La semilla tiene el poder. Para poder llegar a ser lo que debe ser, necesita morir. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede dar mucho fruto. El ofrendar, la promesa ofrenda de fe que damos para la extensión del evangelio, dice un proverbio que el que mira el tiempo para ver si es momento de sembrar, nunca va a cosechar. Amado, nosotros no te estamos diciendo que siembres tu promesa de ofrenda de fe porque vas a recibir una sanidad o porque al pactar esto vas a tener esto. No te estamos diciendo esto, pero te digo que la semilla como promesa que tú le das en muerte, en quiebra, en renuncia, va a producir un fruto. No estás comprando a Dios. Una de las formas de experimentar la resurrección es a través de tu diezmo, como la primicia. El verso 20 habla de Cristo como la primicia. Y aquí sería todo otro mensaje. Pero yo quiero desafiarte
a que vivas el poder de la resurrección financiera también, a través de dar tu promesa ofrenda de fe. No porque le estás torciendo el brazo a Dios o lo estás comprando. Dios no necesita que tú lo compres. Cuando tú ofrendas tu promesa de ofrenda de fe para la extensión del evangelio, nada de lo que hagamos en el Señor será en vano. Nada. Sea talento financiero, sea talento humano, habilidad, finanzas, nada será en vano. El ir al Amazonas la próxima semana tiene un costo. Y se va a bendecir a comunidades de que el evangelio llegue a veces no es fácil. Que tengan verdad, revelación, no es fácil. Por eso yo motivo a que usted pueda vivir el Cristo resucitado a través de su diezmo, la primicia de su diezmo, la ofrenda, la obra de muerte. Usted confía en que Dios se va a revelar. Cierre sus ojos y vamos a orar. Reconocemos que el Cristo es el Cristo que murió, fue sepultado, pero es el Cristo resucitado. Algunos, por el Espíritu de Dios hoy, les está llevando acción de cambio. ¿De qué se trata la vida cristiana? Porque la vida cristiana no es llamada a ser fácil. La vida cristiana no es llamada a ser fácil. Pero tenemos la fuerza de su poder. Pablo decía: yo quiero experimentar el poder de su muerte. Quiero experimentar el poder de resurrección. Y esa obra se está impartiendo en este momento, se está activando en este momento. Espíritu Santo, hablamos de ser la iglesia apostólica, y ser una iglesia apostólica profética tiene que ver con el fundamento de la resurrección, con el fundamento del Cristo resucitado. El dedicar tiempo a discipular, dar las verdades del evangelio a otro, es parte de la obra del resucitado. Y yo quiero invitar a que hagas un compromiso de nuevo con tu Señor y tu Salvador. Que no salgamos de aquí sin un nuevo compromiso de poder emanar y reflejar la iglesia apostólica. Y la iglesia apostólica es una iglesia que tiene evidencia. Yo invito a que te tomes 5 minutos más de compromiso, de reconsagrarte, de consagrarte de nuevo, de pedirle al Señor que su gracia venga sobre ti. No tengas temor, pasa. Y vamos a comprometernos hoy con el evangelio de la resurrección. Vamos a comprometernos hoy en la proclamación del evangelio. Vamos a pedir que venga de nuevo sobre nosotros, de nuevo, valentía, coraje. Si necesitas coraje, muchos necesitan coraje. Y quiero llamar a los líderes de grupos de conexión, si pueden estar a este lado, los líderes. El evangelio se extendió y me seréis testigos
líderes de grupo de conexión, padres espirituales, líderes seccionales. La vida de resurrección en tus grupos de conexión, en tu zona. El Cristo resucitado. Y quiero pedir al equipo pastoral, porque sé que tenemos un ambiente profético también, para soltar y activar. Y vamos a orar por nuestros líderes. Vamos a orar por la revelación de la resurrección en sus corazones. Vamos a pedir de nuevo consagración, vamos a pedir valentía, vamos a pedir esfuerzos. Algunos han tirado su grupo de conexión, pero yo quiero decirte que el Espíritu de Dios viene sobre ti. Un nuevo compromiso a los que han pasado acá adelante. Padre, oramos por una predicación firme en cada líder, en cada persona. Que cada persona se convierta en un proclamador de tu palabra. Un denuedo nuevo, Señor. El poder de resurrección. Si hay una enfermedad que te han dicho que es incurable, yo quiero que vengas también. Porque una de las verdades que tenemos con la resurrección es poder orar. Porque el mismo poder que resucitó a Cristo entre los muertos, ese mismo poder está vigente ahora. Ese mismo poder está vigente para sanar el cáncer, la artritis, problemas en la rodilla. Si estás con una enfermedad física, el poder de la resurrección está disponible para ti ahora. Quiero que vengas. Si tienes una enfermedad, vamos a orar aquí en este momento. Hazte aquí por enfermedades. Porque la predicación del Evangelio también es poder para todo aquel que cree. Y tenemos la base para orar por sanidades y por milagros, por la obra de la resurrección. La muerte no le pudo retener. Hubo un poder que descendió sobre el cuerpo de Jesucristo y le resucitó. Y ese mismo poder está vigente para decirle a toda enfermedad que no tiene poder ni autoridad. Ahora, en el nombre de Jesús, hablamos libertad, libertad, libertad. Algunos servidores, por favor, libertad, libertad, en el nombre de Jesús. Declaramos sanidad sobre toda enfermedad, todo cáncer, todo problema en el colon, todo problema en los riñones. Declaramos el Cristo resucitado ahora. Declaramos el poder de la resurrección tomando forma ahora, tomando vida. El hombre resucitado es ese espíritu vivificante, ese espíritu vivificante. Así que declaramos el espíritu de vida ahora sobre su cuerpo, regenerando, regenerando, regenerando células muertas, células muertas, células muertas, células muertas. Líderes, sean soltados en una dimensión nueva, para moverse en la unción, para moverse en el poder. Declaramos un despertar. Declaramos un despertar sobre tu grupo y llamo a vida. Llamo a vida. Llamo a vida. Te llamo a vida.
Vida, 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 vida. Vida ahora, vida, vida.